Buenas, mi nombre es Luis Fernando Aguilera Salazar. Mi número de cédula 27030881. Soy de la extensión de Maturín. Vengo a hablar sobre diagrama de hierro y carbono. El diagrama de aleación hierro-carbono es un tipo de diagrama de equilibrio que nos permite conocer el tipo de acero que se va a conseguir en función de la temperatura y la concentración del carbono que tenga presente. En el diagrama de equilibrio o diagrama de fase hierro-carbono se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo tal que los procesos de difusión tengan tiempo para completarse. El diagrama hierro y carbono está caracterizado por varios puntos y líneas importantes. Punto A, como lo pueden ver aquí en la gráfica, representa el punto de fusión del hierro puro a 1538 grados, que aquí se ve en la gráfica. Punto C, eutéctico. Se denomina como reacción invariante y tiene una concentración de 4.3% de carbono a 1130 grados centígrados. Se caracteriza por ser el punto de fusión más bajo en el diagrama de fase y el cambio de fase de líquido a dos sólidos. Ledeburita igual perlita más cementita. Ocurre para una sola temperatura. Punto G, que se ve aquí en la gráfica, representa el cambio alotrópico de hierro puro de austenita a ferrita. Punto P indica la máxima solubilidad del carbono dentro de la ferrita, 0.02% máximo. Punto S, el punto S, eutectoide, también reacción invariante con concentración de 0.8% de carbono a una temperatura de 723 grados centígrados. Ocurre la transformación de un sólido, austenita, a dos sólidos, perlita igual ferrita y cementita. Punto E, el punto E lo podemos ver aquí en la gráfica, indica la máxima solubilidad del carbono en la austenita, 2.06% carbono, marcando el límite de los aceros que se caracteriza por ser forjables y las fundiciones que no son forjables por el exceso de cementita, línea PSK. La línea PSK se aparece aquí, PSK. Esta línea se le denomina principalmente como temperatura crítica de transformación e indica que por debajo de 720 grados centígrados no existe tal transformación, la cual es un precursor para el endurecimiento por tratamiento térmico. La línea ACD, como la pueden ver aquí en la gráfica, ACD representa la línea de líquidos, la línea ASF, esa línea representa la línea de los sólidos, ASF. La fase y microconstituyentes más importantes que aparecen en el diagrama de hierro-carbono son ferrita, solución sólida intersticial de hierro, alfa con carbono, es hierro alfa casi puro. Es el más blando y dúctil de los constituyentes de los aceros. La pueden ver aquí de este lado, aquí, desde el punto P al punto Q. Sí, correcto, del punto P al punto Q. Cementita es un compuesto intermetálico de fórmula de 3 átomos de hierro y 1 de carbono, equivalente a 6.67%. Es el constituyente más duro y dúctil. Perlita, solución eutectoide formada por cristales de ferrita y cementita. La estructura laminar confiere elevada dureza y resistencia mecánica. Austenita, solución sólida de hierro, gamma,
con carbono. Solo es estable a temperaturas superiores a 723 grados centígrados. Y en su enfriamiento se descompone en ferrita y cementita. Se trata de un constituyente blando, no magnético, dúctil, tenaz y de elevada resistencia al desgaste. Ledeburita. El constituyente eutectoide que se forma en el enfriamiento de las fundiciones a 1130 grados centígrados. No existe temperatura ambiente y en el enfriamiento se transforma en cementita y perlita. Como pueden ver, todo esto que acabo de mencionar aquí, ferrita, cementita, perlita, austenita y ledeburita, todos se consiguen en el diagrama de hierro y carbono. Aquí están todos: cementita, ledeburita, austenita, ferrita, todas están aquí en la gráfica. Perlita, situada en alguna de las partes del proceso del diagrama. A los aceros que tienen una proporción menor que 0.89% de carbono se les denomina hipoeutectoide, y si tienen entre 0.89% y 1.96% y 2.11% de carbono, es hipereutectoide. Acero hipoeutectoide se denomina acero hipoeutectoide a los aceros que, según el diagrama, hierro y carbono, tiene un contenido de carbono inferior al correspondiente a la composición eutectoide, 0.8% de carbono. Los aceros hipoeutectoides, al disminuir la temperatura por debajo de la línea GS, pueden ver aquí en el diagrama, está la línea GS, cambia de una microestructura austenítica a una mezcla de austenita con ferrita, al seguir disminuyendo la temperatura hasta la línea PS. Esta que está aquí. Esta aquí baja de la línea GS a la PE, de la GS a la PS. Aquí está, baja la temperatura y llega a esta línea aquí. La austenita remanente se transforma en perlita, teniendo una combinación de fase a temperatura ambiente. Acero hipereutectoide, los aceros que contienen más del 0.8% hasta aproximadamente 2.11% de carbono son conocidos como acero hipereutectoide. Durante un enfriamiento de la aleación hipereutectoide llega a la línea de solubilidad la línea SE, se puede apreciar aquí en el diagrama, la línea SE. La cementita, 3 átomos de hierro y 1 de carbono, comienza a separarse de la austenita y se aloja en los bordes de grado austénico. Posteriormente, por debajo de la temperatura crítica de transformación de 3 átomos de hierro y 1 de carbono, la austenita remanente se convierte en grano de perlita con cementita en los bordes de grano. Cuando hablamos de punto crítico en el diagrama de fase, podemos decir que es la temperatura a la que se produce durante el calentamiento o enfriamiento de un acero. Un cambio de fase se presenta una histeresis en las temperaturas de transformación según estemos calentando o enfriando la aleación. Los fenómenos de transformación durante el calentamiento se presentan a temperaturas superiores que durante el enfriamiento. Los puntos críticos principales con cambio de fase en el diagrama de hierro y carbono, según las temperaturas que aparecen durante el enfriamiento, como por ejemplo la temperatura de transformación de la austenita en perlita, y a la inversa, o a la temperatura a la cual la austenita se transforma en ferrita, y a la inversa, o otra temperatura de transformación también de austenita en perlita,
y a la inversa. Donde este punto, a la inversa, empieza a aparecer progresivamente la cementita. Existen dos tipos de aleaciones de gran importancia, los aceros y las fundiciones. Ambos son aleaciones de hierro y carbono de distinta composición de carbono. Los aceros al carbono se presentan con un contenido de hasta 2.14% de carbono. Las fundiciones desde 2.14 de carbono hasta el 6.67% de carbono. Los aceros, además de tener hierro y carbono, poseen muchas cosas como silicio, que en la tabla periódica se denomina Si, magnesio, que en la tabla periódica se denomina Mn, fósforo, que su nombre en la tabla periódica es P, azufre, que en la tabla periódica su nombre es S, su letra es la S, perdón. Las fundiciones están constituidas por perlita y cementita, pero a diferencia de los aceros, no podemos disolverla, la cementita. Por lo general son duras y frágiles y no aptas para la forja. Estas son las fundiciones blancas. Pero en realidad sí es posible transformar la cementita en grafito, consiguiendo las denominadas fundiciones grises, maleables y nodulares, con propiedades distintas a las blancas y que se asemejan más a los aceros. Para concluir, es importante tener en cuenta que los aceros, con su gran variedad de composiciones químicas y que además pueden tratarse térmicamente, pueden producir una gran variedad de microestructuras y propiedades. El diagrama hierro-carbono se usa solo como una guía, dado que la mayoría de los aceros contienen otros elementos además del carbono que modifican los límites de las fases. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.